gustaría agradecer la presencia de todos ustedes aquí y me gustaría también agradecer al Ayuntamiento de Talavera por dejarnos, ¿no?, como dicen ahora todos los políticos, este marco incomparable para poder desarrollar estas jornadas. Un fantástico ejemplo de mudéjar toledano que la verdad me hace sentirme como en casa porque al fin y al cabo pues Toledo y Talavera tienen muchísimas cosas en común, a pesar de que unos seamos carpetanos y otros betones. Bueno, yo les voy a contar una historia con la que me encontré por casualidad, ¿no? Porque yo creo que las grandes historias, a mí una vez me lo dijo Iker Jiménez, ¿no?, que las grandes historias buscan el momento de ser contadas. Yo esta historia, como otra que me llevó a ella, me la encontré de pura casualidad. Yo titulo el libro Otto Skorzeny, el nazi más peligroso en la España de Franco, porque después de haber investigado sobre su figura, verdaderamente era un tipo muy, muy peligroso, no en el sentido de lo que podía hacer muchas cosas, sino de todo lo que movía. En esta presentación se han podido ver cosas que hoy, por desgracia, están muy de moda, como desnazificación y como una amenaza, ¿no?, de una tercera guerra mundial, ¿no? Pues ese es el clima en el que va a ir la charla de hoy. Pero a mí antes me gustaría contarles un poco quién es Otto Skorzeny. Otto Skorzeny es un austriaco que tiene estudios de ingeniero y, como muchos austriacos de la época, acaba afiliándose a las SS. Las SS era la rama más radical del nazismo, los hombres que juraban lealtad personal a Hitler por encima de Alemania incluso. Otto Skorzeny entra en las SS, en la rama militar, en las Waffen-SS, y desde muy pronto él era un gigante, medía 1,93 m, le llamaron posteriormente cara cortada, tenía unas cicatrices rituales porque perteneció a una hermandad de esgrima. Él era un tipo carismático y que sea ingeniero de formación yo creo que fue muy importante para toda su vida, porque muchas veces los ingenieros tienen una forma de pensar muy, muy práctica y muy peculiar. Y este tipo, sobre todo, era eso, era práctico, era directo y cuando se le ponía algo en mente lo llevaba a cabo. Sobre la figura de Otto Skorzeny, a lo largo de los años ha habido mucha revisión, ¿no? En vida, como han podido ver, fue exaltado hasta la categoría de mito y leyenda por el propio régimen nazi. Aquí, cuando llegó a España, él no se esconde. Aquí era poco más que una celebridad, un personaje famoso, y su leyenda se fue aumentando. Pero cuando ya es una persona mayor, como han podido ver, toda la parafernalia del entierro es 1975, eso es anteayer. Eso es Madrid. Este tío lo entierran con todos los honores, con todas las distinciones, y posteriormente es incinerado y sus cenizas son trasladadas al cementerio austriaco, donde es cortejado por la hermandad esa de esgrima y, según dijo la prensa austríaca en la época, ese día en el cementerio de Viena se llegó a realizar la mayor concentración de soldados de las SS desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Era un tío que tenía don de gentes. Otto Skorzeny, sin duda alguna, supo aglutinar todas esas cosas. Y su faceta de ingeniero fue muy importante, porque, como digo, él entra en las Waffen-SS, pero enseguida sus jefes descubren que tiene capacidades diferentes. Es un manipulador nato. Entonces acaba siendo reclutado muy pronto por el SD. El SD es, dentro de la inteligencia, los alemanes tenían dos servicios de inteligencia. Tenían el servicio de inteligencia militar, que lo llevaba Wilhelm Canaris, y luego las SS, que era un cuerpo totalmente independiente y duplicaba a todos los demás, tenía su propio servicio de inteligencia, que era la SD. El jefe de Otto Skorzeny se llamaba Walter Schellenberg, que era otro personaje bastante siniestro. Otto Skorzeny, además, entra a formar parte del SD en un departamento muy concreto, que es sabotaje y contrainteligencia. En estos tiempos en los que hay ex-espías del KGB gobernando países, el fenómeno de la contrainteligencia se da muchísimo. Vamos, desde la Segunda Guerra Mundial no hemos dejado de ser blanco en ningún momento de contrainteligencia. ¿Cuál es la mejor arma de la contrainteligencia? Y se lo dice un periodista, la desinformación.
¿Cómo se desinforma? La mejor forma de desinformar no es ocultar. La mejor forma de desinformar es dar cuantas más versiones posibles. Y así que cada uno coja la que más le gusta. Pues Otto Skorzeny es una de las personas que en eso fue pionero. Toda esta labor le acaba colocando en muy buena posición hasta que llega su golpe de suerte. Yo en el libro no entro mucho, lógicamente tengo que contarlo, como les acabo de contar así muy brevemente, la figura de Skorzeny. La figura de Skorzeny ha sido analizada por muchísimos autores antes que yo. Él mismo publicó 2 libros de memoria y a su muerte se reeditó otro. O sea, él va contando las cosas. Pero bueno, él muchas veces siempre contaba verdades, mentiras, medias verdades y jugaba con todo ese juego. Yo lo que he tratado de hacer en el libro es aportar los documentos. En la investigación que yo he realizado es, por lo menos, cada cosa que se pueda asegurar, por lo menos que el lector tenga un documento en el que pueda sacar sus propias conclusiones. Y yo llego a Otto Skorzeny no porque soy periodista de provincias, yo no llego a Otto Skorzeny porque un día diga voy a escribir de nazis, ¿no? Yo llego porque veo un documento que lo vincula con la ciudad de Toledo. Entonces, este joven Skorzeny, y volvemos a sus primeros años para ir presentando el personaje, le llega el trabajo de su vida, el que marcará la diferencia, y es cuando las tropas norteamericanas empiezan a entrar a invadir Sicilia y Italia, el régimen de Mussolini, está abocado al fin. El Gran Consejo Fascista de Italia destituye al propio Mussolini para intentar buscar corregir la situación y Mussolini es secuestrado y ocultado. Entonces Hitler organiza una operación de rescate para volver a recuperar a Mussolini, ponerle al frente otra vez de las tropas e intentar parar el avance de los aliados por Italia. Otto Skorzeny es la persona en esa misión, siempre se ha dicho, él es el que se lleva la fama de esa operación, pero realmente Otto Skorzeny era la persona encargada de inteligencia de esa operación. Es decir, él manejaba a la perfección 6 idiomas, él hablaba, tenía un don de lenguas prodigioso, y como habla muy bien italiano y tiene contactos en Italia, se encarga de descubrir dónde tienen al duce, porque lo movían periódicamente. Entonces descubre que va a estar en Gran Sasso. Gran Sasso es un hotel de montaña y ahí planean el ir a liberarlo. La operación militar no la desarrolla Otto Skorzeny, la desarrollan los mandos de la Waffen, específicamente en un asalto al llegar allí. ¿Pero qué hace Otto Skorzeny? Pide ir al rescate. Entonces, pues no se lo niegan, ¿no? Ya tenía un grado, se monta en un avión sin motor, caen en Gran Sasso, da la casualidad de que llevan un militar italiano que lo han cogido, que colabora medianamente con ellos. Los soldados italianos, al ver que hay un mando italiano, no disparan, hay confusión. Total, no se produce ningún disparo y lo que se produce es que Otto Skorzeny llega el primero a la habitación donde tienen a Mussolini, pega una patada en la puerta, imagínense al tipo enorme, y Mussolini se queda así y le cuenta: me manda el Führer, he venido a rescatarle. Entonces, a partir de entonces, ¿qué hace Skorzeny? Tiene el don de la oportunidad, se colocan todas las fotos. De hecho, le encantaba salir en fotos, por eso hay tanto material fotográfico sobre él. Le hacen la foto y él se empeña en llevar al propio Mussolini hasta Berlín para entregárselo a Hitler, aun a riesgo de que el avión se estrelle, porque este hombre pesaba 100 y pico kilos y no podía aguantar tanta carga. Finalmente no se estrellan, llegan, y en ese momento todo el protagonismo de la operación cae sobre Skorzeny. Y es cuando surge el mito del jefe de comandos de fuerzas especiales, el matarife de Hitler. Porque a partir de entonces, Hitler, cada vez que tiene una misión loca o imposible de llevar a cabo, pide a Skorzeny. Y Skorzeny es un pionero, porque Skorzeny es de las primeras personas que emplea tácticas de comando en las guerras. Hoy en día, cualquier grupo de tropas especiales va a un lugar, sabotea, secuestra, asesina. Bueno, pues Otto Skorzeny, con su mente de ingeniero, sabe adelantarse y empieza a ver el potencial que tienen un grupo muy reducido de hombres al hacer eso, labores de sabotaje. Porque, como digo, su función principal era el sabotaje y la contrainteligencia. Y entonces empieza a participar en un montón de campañas. Algunas de las más famosas fue, por ejemplo, secuestrar
al hijo del regente de Hungría en aquella época. Hungría iba a ser absorbida por la URSS, por la Unión Soviética, o corría el peligro de que cayera a ser un estado satélite. Y entonces lo que hace Hitler, manda a Skorzeny y antes de que el gobernante de Hungría en aquella época le dé el poder a los rusos, secuestran al hijo, lo chantajean y cede el poder en el partido, lo que sería el partido fascista, el partido de extrema derecha de Hungría, que se llama la Cruz Flechada. Esa operación le sigue dando éxitos y con el tiempo llega a la que es la otra gran operación por la cual se le conoce con el sobrenombre del hombre más peligroso de Europa. Ese sobrenombre se lo ponen los americanos, se lo ponen los periodistas norteamericanos a instancias de lo que decían los militares, porque a Otto Skorzeny le mandan realizar una operación de sabotaje, de nuevo, en la ofensiva de las Ardenas. Cuando los aliados ya empiezan a llegar a Alemania y en el último, como el último recurso, el manotazo del ahogado, Hitler acumula todas sus tropas y hace una contraofensiva y rompe el cerco, mete los tanques por las Ardenas. Otto Skorzeny coge un grupo reducido de soldados y los enseña que hablen inglés y les enseña a hablar inglés con acento americano y los enseña costumbres norteamericanas. Se ponen el uniforme norteamericano y se infiltran. Y entonces se dedican, sí, a matar, a poner bombas y tal, pero donde más daño hicieron fue en una cosa tan tonta como cuando tú estás haciendo una ofensiva terrestre, y hoy se puede ver con los rusos en Ucrania. Otto Skorzeny y sus hombres se dedicaban a dar la vuelta a los carteles. Entonces, si tú tenías que ir para Alemania y te cambiaban los carteles y empezabas a dirigirte hacia otro lado, pues hacía mucho daño. ¿Qué pasa? Los americanos rápidamente se ponen nerviosos, empiezan a ver que hay alguien, que hay unos comandos y se empieza a filtrar que es Otto Skorzeny, ya se le conoce como el liberador de Mussolini, su leyenda va creciendo. Otto Skorzeny inicia eso y tiene suerte, porque este hombre también tiene suerte en su vida, y una esquirla de metralla le hiere y tiene que ser llevado a Berlín. Él luego contará posteriormente en sus memorias que Hitler le salvó la vida, porque llega ahí con la herida. Todo esto puede ser parte de la realidad o de la ficción, él lo cuenta. Le ve Hitler la herida y dice, no, que te lo vea mi médico, y finalmente sí que tenía una esquirla de metralla y podía haberle ocasionado algún coágulo en el cerebro y tal. Finalmente se la quitan y él siempre decía que Hitler le había salvado la vida. Pero Hitler es retirado del frente de las Ardenas. Finalmente los americanos logran controlar la situación con una cuestión tan tonta como descubrir a unos tipos que hablan como tú, visten como tú y saben tus costumbres. Pues les empezaron a hacer preguntas muy básicas de béisbol. Los alemanes no tenían ni idea de béisbol, como si me preguntan a mí posiblemente, y entonces los fueron descubriendo, los fueron capturando y al final. Y en ese momento lo que se pensaba, a este Skorzeny, que ya la prensa norteamericana llamaba abiertamente como el hombre más peligroso de Europa por la capacidad que tenía para realizar este tipo de labores de sabotaje, dicen que la labor final de Skorzeny era asesinar al general Eisenhower. Eisenhower se lleva el mando de la ofensiva. Esa fue uno de las cosas que a Skorzeny casi le cuesta la horca cuando posteriormente es capturado al final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta es la trayectoria de jefe de comandos, que quizás la que menos, aunque puede ser muy interesante, pero ya digo que hay autores que han ahondado mucho más en la trayectoria militar de Otto Skorzeny. Yo me voy a centrar pues, en lo que ocurrió, y estoy pasando diapositivas sin querer. ¿Cómo lo paro? Así. Bueno, yo me quiero centrar en lo que hace después de la guerra. Él se entrega, realmente es muy curioso, fíjese, cuando ya Alemania tiene perdida la guerra, dentro de todos los grupos y las operaciones absurdas en las que participaba este hombre, a Otto Skorzeny se le encarga formar a la guerrilla Werwolf, que era la resistencia hasta el fin del ciudadano y soldado alemán, atacando a los aliados e incluso atacando a los alemanes que dieran ayuda a los aliados. Y ya en el último momento, Otto Skorzeny también tenía encomendado el mando de lo que se conocía como la Fortaleza Alpina. La Fortaleza Alpina era un proyecto que fue un fraude, pero que hasta los aliados pensaban que era real, y era un complejo de túneles que realmente sí que llegó a existir, pero nunca se le dotó en la zona de los Alpes suizos. Y entonces Skorzeny, ya cuando la guerra ya está perdida, incluso ya se escucha que Hitler se ha suicidado, pero todavía no está confirmado, pues él parte hacia esa zona de Suiza, de los Alpes, se encierra
Y cuando descubre, él lo cuenta en sus memorias, dice eso era una farsa, eso nunca existió la fortaleza alpina. Y cuando ve que ya no hay nada que hacer, él mismo baja y se entrega a un puesto de guardia de los soldados norteamericanos y dice soy el coronel Otto Skorzeny y vengo a entregarme. Los americanos se quedan extrañadísimos, tan extrañados que le detienen y no le quitan el arma. O sea, se dieron cuenta posteriormente que todavía iba armado. Él es colaborador y enseguida se puede observar en los vídeos de los interrogatorios que le hacen los americanos. Esos vídeos se pueden ver en internet. Él tiene don de gentes. Él habla inglés, empieza a hablar con los americanos y en todo momento él trata de lavar su imagen. Él dice, no, yo soy un soldado, yo soy un hombre de honor, yo no he tenido nada que ver con el genocidio, yo solo defendía... Él empieza a sortear el camino. ¿Qué hacen los americanos? Le quieren juzgar, claro. Entonces, le piden pena capital por la ofensiva de las Ardenas, por varios crímenes. Le acusan incluso de haber quemado sinagogas en Austria. Pero finalmente, en el proceso judicial, en el cual él destaca que tuvo 3 abogados norteamericanos, uno de ellos judío, de los cuales fue amigo suyo toda su vida, incluso existe correspondencia, hacen un proceso judicial y finalmente queda exonerado de todos los cargos porque los propios abogados norteamericanos llevan a testificar a un británico que sería el equivalente a Otto Skorzeny en el ejército británico. Y este hombre dice, nosotros también hemos hecho operaciones de sabotaje, nosotros también hemos tenido que matar gente vistiendo uniforme del enemigo y hemos hecho las mismas cosas que este hombre. Y como no pueden demostrar que iba a asesinar a Eisenhower, nunca le pueden meter la pena capital. ¿Y qué es lo que hacen? Le llevan a un campo de desnazificación. Esa palabra que ahora está tan de moda por Ucrania, por desgracia, pues a todas las personas que finalmente no se le pueden demostrar crímenes de sangre al final de la Segunda Guerra Mundial y que habían militado sobre todo en las SS, todos los miembros de las SS tuvieron que ir a campos de desnazificación y eran eso, efectivamente, era una suerte de campo de concentración en el cual se les intentaba quitar todos los elementos del radicalismo y hacerles ver toda la barbarie que había hecho el régimen nazi. Otto Skorzeny, él en sus memorias dice que se escapa. Hay muchas versiones, yo las cuento todas en el libro. Yo no me creo ninguna. Si tuviera que dar una versión, yo cuando Otto Skorzeny escapa del campo de concentración es que ha llegado a un acuerdo con los norteamericanos, porque los americanos aprovechan muchas cosas de los alemanes. Se nutren de von Braun para su programa lunar, los misiles V1 y V2, igual que aprovechan toda la agencia aeroespacial nazi, utilizan muchos científicos y descubren un activo más en toda esa búsqueda, que es Otto Skorzeny. Otto Skorzeny es un activo de contrainteligencia. Y como ven que les puede ayudar, yo creo que facilitan su salida del campo de desnazificación y pasa un tiempo oculto. Nadie sabe dónde está. En la presa empieza a saltar. Otto Skorzeny escapa del campo, ya te digo, ya, el aura de leyenda ya estaba y cada cosa era un titular de prensa. La figura de Otto Skorzeny es tan tremenda que yo aquí solo en España he llegado a encontrar más de 500 entrevistas en todo tipo de periódicos. No te digo ABC, Vanguardia, no te estoy hablando del Lanza de Ciudad Real, El Imperio de Zamora, periódicos provinciales de esos años, y era un personaje público y muy famoso. Él pasa un tiempo escondido y reaparece brevemente en París, porque trata de vender sus memorias, siempre con olfato para los negocios, al periódico Le Figaro. La aparición de Skorzeny en París, en ese clima de después de la Guerra Mundial, provocó una manifestación de obreros franceses con varios heridos. Otto Skorzeny empieza a ser visto en un montón de sitios, se dice que va a Sudamérica, de hecho pasa una temporada en Argentina, en la que llegó a ser guardaespaldas de Eva Perón. Se ha comentado incluso que tuvieron una relación. Bueno, yo eso lo meteremos también en la parte de la desinformación de Otto Skorzeny, pero como veis es una figura que es el perejil de todas las salsas. Siempre tiene que estar
Siempre se tiene que hablar de él, siempre hay una historia sobre él. Finalmente, aparece en España. La mayoría de los historiadores que han afrontado analizar al personaje de Scorzeni sitúan su entrada en España en torno al año 50-51. ¿Por qué? Porque han visto en las imágenes los visados y los pasaportes de entrada. Esos papeles se conservan porque cuando él muere en Madrid, su viuda se queda con toda esa documentación. Su viuda era la primera mujer que aparecía con gafas de sol en el vídeo, Ilse Scorzeni. Y esa mujer vivió en Tres Cantos, en Madrid, y murió en el año 2000, hace relativamente poco. No sé si 2002, 2010, me baila un poco la cifra. Y entonces a las familias que tuvo Alzheimer y la tuvieron que llevar a una residencia, y esa mujer dona toda la documentación que su marido acumuló en vida a la familia que la cuidó. Y la familia Pardo, como albaceas, finalmente intentan ofrecer la colección Scorzeni a varias entidades culturales, bibliotecas, tanto nacionales como extranjeras. Nadie está muy interesado en la colección de Scorzeni y finalmente la vende a una casa de subastas norteamericana, y posteriormente la colección es comprada por un coronel de los Estados Unidos que compra la colección Scorzeni por unos $20.000. Bueno, toda esa documentación, antes de que se vendiera, se pudo analizar, y gran parte de esa documentación está tanto en la casa de subastas donde se subastó, como la propia familia Pardo también puso a disposición de muchos periodistas algunos documentos antes de que se subastara. Y por eso todos dicen que él entra en España en el año 50-51. Bueno, y aquí, después de todo esto, es donde digo, bueno, pues ¿por qué Toledo y por qué entro yo? Yo me encuentro con otro Scorzeni tan de casualidad que yo no sabía casi nada de esta figura, y fíjense que me ha dado para escribir un libro. Y yo me lo encuentro por casualidad porque descubro un documento. Este es un documento que está... Uy, no sé qué he hecho. Si me lo puedes ampliar. Es un documento del FBI, es una carta interna del FBI, que firma John Edgar Hoover, que es el director del FBI, el famoso fundador de la oficina, de la Federal Bureau de Investigación, y se la manda, no hace falta que lo amplíes tanto, se lo manda a Lyman Kirkpatrick, que es el director de operaciones especiales de la CIA. ¿Vale? En esa carta, haciendo referencia a la cuestión del 6 de diciembre de 1951, le cuenta que en Toledo, en España, el 27 de septiembre de 1951, se va a conmemorar la liberación del Alcázar durante la Guerra Civil. Y durante esa reunión, según se acordó en el Congreso Fascista de Malmo, en Italia, durante marzo del 51, se va a celebrar una reunión de alemanes para celebrarlo y formar una especie de sociedad secreta en el Alcázar de Toledo. Cuando yo encuentro este documento, que se puede ver en los archivos de la CIA, está digitalizado, en el libro viene la referencia, pues me quedo como Toledo, la CIA, Edgar Hoover, son personajes tremendos de una historia que nunca nadie, a mí por lo menos, no me había contado, y cuando he empezado a analizar, realmente creo que es algo que jamás se había contado. Y empiezo a investigar. Y a partir de esto, como periodista toledano, pues digo, vamos a ver qué es esto. Y buceando en el archivo de la CIA, descubro que la CIA realiza un seguimiento a Otto Scorzeni prácticamente desde que se escapa del campo de desnazificación. Pero no es un seguimiento de le seguimos, no nos ve, voy en un coche. No, es un seguimiento en una conversación. Él tiene un relato, él dialoga con los espías. Los espías, que son muy curiosos. La mayoría de los memorándum de los espías de la CIA, las firmas siguen sin desclasificar, pero alguna vez te encuentras algún error, y uno de los espías que más seguía a Scorzeni era Robert Briek, que era un teniente del Ejército del Aire. La mayoría de los militares que sirven en el Ejército del Aire en las embajadas son de la CIA, tanto en los años 50 como en la actualidad. Eso que lo sepan. Ese hombre va dejando constancia de todo lo que hace Otto Scorzeni, y ya existe otra carta del propio Hoover en el año 48, o sea, 3 años antes, que dice que Otto Scorzeni está en España
que llega a España en barco y que mantiene reuniones clandestinas con gente del gobierno de España. Bueno, sigo investigando. Otto Skorzeny llegará en el año 48, que yo creo que realmente sí que ya empezó a llegar, hace su aparición pública en torno al año 50-51. Él llega a España y al principio viene con una identidad secreta, se cambia el nombre, es un espía, sus gafas, sus cosas, Otto Rolf Steinbauer, y monta una oficina de ingeniería primero en Gran Vía y luego en la calle Montera. Tiene un domicilio en López de Hoyos y luego en la colonia del Viso. Y desde el primer momento maneja mucho dinero. O sea, no son sitios, hoy en día también es carísimo tener un negocio ahí. Él va siempre muy elegantemente vestido, hace entrevistas y va diciendo que no, que él viene a España porque aquí en España se siente bien, se siente a gusto y se siente seguro. Seguro porque acaba de terminar la Guerra Mundial, muchos criminales nazis están siendo juzgados, están siendo condenados. Él se escapa del campo de desnazificación, pero eso no es un delito por el cual le vayan a apresar, sino que el no terminar el proceso de desnazificación te impedía ser una persona útil en Alemania. Podías aspirar únicamente a ser peón de albañil. No podía haber trabajado, estaba carente de todos los derechos como ciudadano, pero no tenía una persecución policial de que fueran a buscarle. Y él en España empieza pues, a hacer entrevistas, a hacer dinero. La gente aquí en España, claro, aquí en España gobierna Franco, que uno de sus mayores acreedores tras ganar la guerra civil fue el régimen alemán. ¿Por qué? Porque le prestó una cantidad ingente de gasolina, de aviones, le sirvió para hacer el primer puente aéreo de la historia, con el cual cogió el ejército africanista y lo trasladó a la península, rompiendo el cerco aliado por el estrecho de Gibraltar. Y todos esos alemanes que vienen a España, antes y durante la Guerra Civil, empiezan a sembrar lo que luego recoge Otto Skorzeny. Hay un personaje muy curioso que se llama Johannes Berger. Ahora todo esto está muy de moda por series. En Netflix ahí hay un documental muy bueno. Yo la investigación la empecé en 2017. ¿Sabes? Lo que pasa es que, bueno, luego el potencial que tienen las plataformas de televisión, ahora hay una serie incluso que se llama Jaguar, la figura de Otto Skorzeny está muy en boga. Pues hay una película también del director, no recuerdo ahora el nombre, es el que hace Cuéntame, que se llama El Sustituto, que habla de los nazis de Deña, ¿no? Aquí en España había varios núcleos donde se aglutinaban estos, entre comillas, refugiados, porque no se escondían de nadie ni lo hacían, no tenían nada que ver con los refugiados ucranianos de nuestro tiempo. Estaba el núcleo de Denia, había un núcleo en la zona de Marbella, y en el núcleo madrileño, quizá la cabeza más visible era Otto Skorzeny. Otto Skorzeny se vale de su influencia, su figura, jefe de comandos de Hitler, de leyenda, y empieza a hacer negocios, porque él es un tipo práctico y es un ingeniero que utiliza su habilidad de ingeniero. Pero en los primeros años, solo han pasado 6 años desde que Alemania perdió la guerra. Hay un montón de excombatientes alemanes, hay un país entero que, por mucho que se avergüence de lo que ha hecho, en un momento dado apoyó a Hitler y estuvo totalmente convencido de lo que hacía. Y había un germen como de que el nazismo podía resurgir. Todas las historias de ejércitos nazis secretos, incluido el de la Luna, de clones de Hitler, todas las historias más fantásticas que tiene la rama del nazismo, comienzan a plantarse la semilla de esos mitos que posteriormente crecerán y que han llegado hasta nuestros días en estos años, ¿vale? Por gente como Otto Skorzeny, porque mantiene reuniones, dice mentiras y a veces dice verdades. Por ejemplo, una cosa muy curiosa. Otto Skorzeny, hay un lago en la zona de Austria, en la zona montañosa de Austria, donde siempre se ha dicho que se tiran cajas con el oro nazi, ¿no? Oculto, tiene una profundidad tremenda. Pues le preguntan en una entrevista a Otto Skorzeny si cree que en el lago de Tolpiz está escondido el oro nazi. Y él da así una pincelada y dice 2 cosas. Dice, ahí solo se hicieron operaciones de lanzamiento de torpedos
y dice, como mucho encontrarán billetes falsos. Y lo ponen así en la entrevista y eso pasa. En los años 60 un buceador descubre que en el fondo de ese lago hay cajas enteras llenas de libras falsificadas en una operación muy famosa que los americanos descubrieron, por la cual los nazis pusieron a falsificadores judíos a fabricar libras y pretendían tirar el dinero por el aire, por el Reino Unido, para generar una inflación tremenda y cargarse económicamente el país. Pues todo ese dinero falso estaba. Ahí está Otto Skorzeny. Te dice un bulo enorme, te dice una verdad y te dice una media verdad a la vez. Entonces, va generando la leyenda. ¿Qué es lo que hace Otto Skorzeny cuando está en España y se siente cómodo? Pues él actúa como una especie de faro de todos esos elementos fascistas, ¿no? Él llega aquí, tiene una personalidad pública, es como una especie de estrella de cine de la época, iba a los clubes nocturnos, se hacía fotos, los políticos, los más partidarios a la rama de Falange siempre estaban muy cerca de él. Es muy curioso que este hombre jamás se fotografiara con Franco. Franco no quiso nunca saber nada de él y yo pienso porque sabía que la lupa de los aliados estaba siempre muy cerca de Skorzeny. No hay ninguna foto, o yo al menos no la he encontrado, en la que se pueda ver a Franco y a Skorzeny juntos. Y entonces él en estos años coincide con un montón de gente que, como él, han llegado a refugiarse a España. Curiosamente, todos esos refugiados que fueron personalidades de la Alemania del Tercer Reich no son alemanes, son austriacos, son belgas, son croatas, son de otras nacionalidades que apoyaron y participaron activamente del nazismo y que comparten que fueron miembros de las SS, porque el cuerpo de las SS aglutinaba de todo. O sea, en las SS había desde musulmanes croatas hasta, en un momento dado, llegó a haber hasta tropas subsaharianas cuando la Francia de Vichy. O sea, ahí se podían ver soldados, incluso africanos, llevando el emblema de las SS. O sea, fue una amalgama realmente tremenda. Otto Skorzeny es la persona visible de todos esos elementos. Y entonces hay mucha gente, que Otto Skorzeny ya está muy orientado hacia hacer negocios en aquella época, pero se aprovecha de las relaciones y empieza a entablar reuniones con otras personalidades del antiguo régimen nazi que están en España. Una de ellas es León Degrelle. León Degrelle es el padre del rexismo. El rexismo es el equivalente a la Falange en Bélgica, ¿vale? La figura de Cristo Rey. Él, de hecho, funda el rexismo basándose en la Falange de José Antonio. Ese hombre, León Degrelle, cuando va a acabar la guerra, protagoniza una de las huidas de película. No me he traído la foto, pero viene en el libro y es de sobra conocida, en internet la pueden encontrar. Él coge un avión desde Noruega, de hecho se lo roba al ministro, al arquitecto y ministro de armamento de Hitler, y emprende una huida y se le acaba el combustible y tienen que aterrizar improvisadamente en la playa de la Concha con tanta suerte que el avión se estrella y él resulta gravemente herido. Entonces hay imágenes que se ve la playa de la Concha con un avión enterrado en el agua y sobresale la esvástica del ala del avión. Pues de ese avión surge León Degrelle. León Degrelle es recogido, es sanado de sus heridas y el régimen franquista lo protege. Los belgas piden su extradición y el régimen de Franco jamás le entregó a León Degrelle, pero más allá, en España, en democracia, tampoco se le entregó. Ese hombre muere en el año, no sé si en el 94 o en el 98, tranquilamente, en su casa, y la justicia española, ya en democracia, tampoco tuvo intención de devolverle a Bélgica. Hay gente que dice que por eso Bélgica luego no ha querido tampoco extraditar a Puigdemont, ¿no? Las judicaturas tienen sus rencores. Pues León Degrelle era una personalidad muy importante. Hitler llegó a decir de él que si tuviera un hijo le gustaría que fuera como León Degrelle, o sea, para que se imaginen un poco la altura del personaje. Y él era, sobre todo, un ideólogo. Skorzeny era un hombre de acción, entre comillas, y era un tipo práctico. Y León Degrelle era un ideólogo. Y empiezan a aglutinar a más elementos. Y entonces aparece en su vida una figura
que es muy curiosa, que se llama Jaume Baubert. Jaume Baubert es un gran desconocido y es uno de los organizadores de la reunión que llama la atención de la CIA, del FBI, y no solo de eso, hay otro documento en el que se cita al MI6, que son los servicios secretos británicos en el exterior, y los servicios secretos franceses. ¿Por qué? Porque esta gente empieza a hacer mucho ruido, y en esos años hay que trasladarse al mundo de 1951. Son cosas que hoy, por desgracia, nos resultan muy similares. Ese año los periódicos abrían como «Habrá guerra sí o sí», era un titular que sale en el diario del Alcázar. Se celebra la conferencia de San Francisco. Se está hablando de que los aliados ya chocan demasiado con la URSS y le piden que cejen su intención de potenciar el armamento nuclear. Los rusos dicen que no. Y se genera la conferencia de San Francisco para intentar limar esas asperezas. En medio de ese clima, en un Berlín dividido, matan de un disparo a un soldado no norteamericano. Se palpaba la guerra, parecía que iba a ser cosa inminente. Y en medio de ese clima pululaban Otto Skorzeny y sus amigos, porque se les ocurre una cosa muy curiosa, que es lo que le lleva a la CIA. Deciden montar una suerte de ejército de retaguardia. Eso se llama, y lo han trazado otros historiadores, Plan Skorzeny. En España se llama Plan Skorzeny porque Skorzeny es el que lo gesta, el que pone las... Pero es un plan que no solo lo realiza Skorzeny. En Alemania hay otro coronel, que se llama el coronel Snet, que también se encarga de hacer lo mismo. Y simplemente son antiguos miembros, sobre todo de las SS, vuelvo a decir que juraron lealtad a Hitler y no a Alemania, ese detalle significativo, comienzan a aglutinarse y piensan que como excombatientes alemanes tienen mucho que decir en el caso de que se inicie una tercera guerra mundial. Entonces ellos tienen claro que el enemigo es el comunismo y que no les importaría luchar en el bando de los americanos contra la URSS con la bandera de un país que les sea afín. En un primer momento, la parte del plan Skorzeny que desarrolla el coronel Snet en Alemania propone Suiza. Suiza es neutral. Skorzeny además dice que Suiza sería una ratonera, que España tiene salida por mar. Y finalmente, Skorzeny se le encarga la búsqueda de soldados para intentar formar una suerte de legión, como una especie de división azul, ¿no? Como hicieron los españoles, que enviaron voluntarios a luchar a Rusia, formada por soldados alemanes que en caso de iniciarse una tercera guerra mundial luchen con bandera española contra la URSS, como voluntarios, como tropa de voluntarios. Todo eso recibe un nombre. Se llama en el documento, bueno, en este en concreto no, Legión Carlos V. Ese sería el nombre de ese ejército nazi secreto. Otto Skorzeny, en el año 51, le hacen un memorándum, un seguimiento diario. El espía este que os he comentado le va a buscar a su casa, le espera en el aeropuerto. Y porque Otto Skorzeny viaja mucho a Alemania, empieza a viajar mucho, empieza a tener contactos con Guderian, con otros generales muy influyentes. De hecho, hay uno de los generales que posteriormente será la persona que monte el servicio secreto actual alemán y fue un alto mando de la OTAN, o sea, pero que también fue militar, en este caso no de las SS, él era del ejército alemán, de la Wehrmacht, pero Otto Skorzeny se sienta para hablar de estos temas de la Legión Carlos V con él. Y el gobierno español tampoco es tonto, o sea, Franco se hacía el tonto, pero sabía lo que, o por lo menos intuía lo que se estaba cociendo. Y siempre permanecía en un segundo plano. Aquí en España hay otra figura que es un fraile, el padre Conrad. El padre Conrad es un fraile que acaba llegando a España y participa en la Legión Cóndor en la Guerra Civil y posteriormente va como capellán con la División Azul. Está muy asentado, este hombre tiene hilo directo con Franco, se cartean. Y el padre Conrad empieza a escribir cartas al propio Franco, aunque nunca fueron contestadas, y a otras personalidades del régimen franquista de aquella época, como Serrano Suñer, el cuñadísimo de Franco, y a generales como Muñoz Grandes, y les empieza a informar de la intención
las cartas están, los documentos están en el libro, transcritos, y le va contando que sería una buena posibilidad, que España debería aprovechar el potencial del ejército alemán, que todo ese potencial aún seguía disponible. Habían pasado 6 años desde la Segunda Guerra Mundial, la mayoría estaban todavía más que de sobra preparados para luchar. A Scorzeni ya le pillaba y tal, pero ahí había mucha gente que podía. Y le hacen el ofrecimiento. Esas cartas o no fueron contestadas o nadie ha podido encontrar la respuesta a esas cartas. O sea, el gobierno español hizo mutis por el foro y se dedicó a observar. Y entonces llegamos al momento en el que, en ese clima del mundo en el que parece que va a estallar una tercera guerra mundial, en que se va a enfrentar el bloque capitalista contra el bloque comunista, pues hay otro bloque que permanece oculto, escondido, curándose sus heridas, que ha sido derrotado, que es el bloque de los fascismos europeos. A partir de ese año empieza el movimiento que todos ustedes conocerán, que son las internacionales socialistas. Hay otro movimiento que no es tan conocido, las internacionales fascistas o internacionales negras. Que se tenga constancia, se celebran 2. Una primera en Roma, a la que acuden un montón de dignatarios, bueno, no eran dignatarios, porque no gobernaban nada, pero representantes de partidos políticos de extrema derecha, y acuden a Roma y empiezan a sentar las bases de lo que puede ser un proyecto de unión común. Y le dan un nombre, lo llaman Movimiento Social Europeo, el MSE. Y empiezan a hablar de cosas que hoy en día no son muy comunes, como tener una moneda única a todos los países europeos, tener un ejército único, y asientan lo que es para muchos historiadores lo que sería el germen de la Unión Europea. Porque es la primera vez que se habla de unir Europa, pero con el concepto de ser una tercera fuerza frente al capitalismo y al comunismo, que sería el fascismo. Toda esa gente se reúnen en Malmö en 1951 al amparo de Per Endegal. Per Endegal es el líder de la extrema derecha sueca. A ninguno de ustedes les sonará, supongo, pero si les hablo de IKEA, empiezan a afinar un poco, ¿no? El fundador de IKEA era amigo y discípulo de Per Endegal. Él, antes de morir, escribió una carta a sus trabajadores en la que rechazó todo ese pasado, esos flirteos con la extrema derecha sueca, pero también meses antes de morir concedió una entrevista y dijo que Per Endegal era el mejor hombre que había conocido nunca. O sea, luces y sombras. Bueno, pues el fundador de IKEA era amigo de Per Endegal. Pues Per Endegal es la persona que ampara la reunión que se celebra en Malmö, que sería la Segunda Internacional Fascista, en 1951. Ese día, todos los líderes de la extrema derecha europea deciden celebrar una reunión especial, comisión especial, lo llaman en la traducción, y van a ir a Toledo. Y vuelve a aparecer Toledo. ¿Y por qué Toledo? ¿Por qué es tan importante Toledo para esta gente? Pues eso tiene una explicación que yo al principio no encontraba, pero que a base de leer realmente puede llegar a ser hasta obvia, teniendo en cuenta la coctelera ideológica que utilizan los nazismos, los fascismos y todos estos movimientos. ¿Ellos qué hacen? Dicen, Toledo, ¿cuál es la unión de lo germano y lo hispánico? Toledo, los godos, un pueblo bárbaro, ario, salvaje, conquistador, guerrero, después de asolar Europa y ser derrotados en Tolosa, saquear Roma, podían haber elegido cualquier ubicación para poner su capital, cualquiera, pero eligen Toledo. Es uno de los grandes misterios. Toledo. Bueno, y se surge el reino visigodo de Toledo. El enlace, la rama, lo germánico. Cuando Henry Himmler visita España, está obsesionado con visitar yacimientos arqueológicos visigodos. Que no os cuenten milongas del Grial. Él conoce leyendas del Grial, pero a Toledo no va buscando el Santo Grial. Va buscando ese pasado visigodo, esa gloria visigoda. De hecho, hay quien dice que visita el yacimiento de Guarrazar para ver las coronas votivas. Imposible. En la época en que Himmler llega a Toledo, el yacimiento no está explotado, ya han salido las coronas y todo eso está tapado. Seguramente acabaría yendo a una necrópolis que hay en Carpio de Tajo, si es que esa historia tiene alguna fundamentación.
pero estaba muy obsesionado con la unión, o sea, con la relación del pueblo visigodo y el pueblo hispánico. Tanto es así que el propio Franco, en la visita de Himmler, se encargaba de que a los yacimientos a los que iba, los trabajadores que viera Himmler fueran todos rubios, altos, y se encargaba de hacer una pequeña selección. Otro elemento, por si faltaba, para enlazar lo alemán y lo español con Toledo como núcleo. Los alemanes, los nazis, fundan el Tercer Reich, pero el primer Reich es el Sacro Imperio Romano Germánico de Carlos V. Carlos I y V, el emperador. Carlos V no tiene una capital, porque gobierna itinerante, pero si hubiera que decir cuál era la capital espiritual de Carlos V, pues a todos se nos viene un nombre a la cabeza: Toledo y su alcázar. Otros podrían decir Ratisbona, sí, bueno, pero Toledo estaba ahí, predominante. Se sigue fortaleciendo la unión de lo germánico y lo español. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese lugar que eligen los godos, que elige Carlos V, en el palacio que construye Carlos V, que es el Alcázar de Toledo? ¿Qué es lo que ocurre en ese palacio, en esa fortaleza, en 1936? Pues en aquella época ocurre algo que la prensa de la Alemania nazi, les voy a traer un periódico de la época, bueno, no lo quiero desenrollar porque se puede deshacer, pues sí. La prensa de la época, cuando estalla la guerra civil y se produce el asedio del Alcázar, sigue día a día en portada lo que está ocurriendo allí. Y utilizan todos esos términos que yo les acabo de relacionar. Este artículo de periódico, que está traducido en parte en el libro, narra cómo describen los gloriosos cimientos de España, el orgullo, fortaleza, goda. Todas esas relaciones ellos ya, de una forma muy barroca, lo van contando en estos artículos en los que van desarrollando lo que está pasando en el Alcázar de Toledo. Lógicamente, desde el bando, que me dicen 10 minutos, vamos a abreviar, desde el bando de los sublevados. Cuando descubren que el Alcázar hay supervivientes y que es liberado, hacen lo mismo que con Otto Skorzeny. El Alcázar de Toledo es elevado a categoría de gesta por el propio régimen nazi. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Dicen que es la primera victoria del fascismo sobre el comunismo en un campo de batalla. Dice, la primera vez que el fascismo se ha enfrentado y vencido al comunismo en un campo de batalla es el Alcázar de Toledo. Y dicen, ¿casualidad? No, por Carlos V y por los godos. Y eso todo mezclado en la coctelera ideológica de un régimen totalitario es la idea que les hace a todos estos elementos fascistas utilizar la misma palabra cuando van a Toledo. Siempre utilizan en todos los memorándum la misma palabra, pilgrimage, peregrinación. Ellos van de peregrinación a Toledo. O sea, para ellos es un lugar sacrosanto. Hay que entender la mentalidad de esta gente. Y entonces, efectivamente, el 27 y el 28 de septiembre de 1951, esta gente se reúne en Toledo y la CIA, el FBI, el MI6 siguen sus pasos. Y en esos 2 días, sobre todo el 27 y 28, se celebran 2 reuniones muy importantes. En la primera, en la del 27, se trata la cuestión militar. La cuestión militar es crear ese supuesto, presunto ejército de retaguardia en caso de que estalle una tercera guerra mundial. ¿Tuvo capacidad Otto Skorzeny de llevarlo a cabo? Pues nadie lo sabe, por suerte. Hay gente que piensa que sí, hay gente que piensa que no. Eso los historiadores no pasa. Para que veáis las fotos de ese día. Bueno, esta foto, es del día 7. El día 27 se celebra la cuestión militar y, como dice el informe que os he puesto antes del FBI, se produce una reunión de soldados que han participado en la Legión Cóndor y que son de las SS y crean una sociedad secreta y hacen un juramento frente a la estatua de Carlos V. Legión Carlos V. No es casualidad. Hacen el juramento bajo la estatua y al día siguiente llega la cuestión
política. Después de la cuestión militar llega la cuestión política. Yo cuando empiezo a leer los documentos de la CIA no tenía nada donde apoyarlo, pero he encontrado esta foto en la colección Rodríguez. La colección Rodríguez es un archivo fotográfico de un fotógrafo que se encargaba de ilustrar todo lo que ocurría en la ciudad de Toledo después de la Guerra Civil. Se puede consultar en el Archivo Histórico Provincial. Pues, ¿por qué eligen el 28 y 27 de septiembre de 1951? Porque se celebra el 15 aniversario de la liberación del Alcázar. Es como la primera efeméride grande que se puede celebrar, muy forzada porque es un 15 aniversario, pero el régimen de Franco quiere destacar, quiere hacer ahí una celebración. Y entonces todos estos hombres acuden porque quieren conocer a como ellos le denominaban, el hombre chomito, al general Moscardó. Y se hacen las fotos con él. Con tan buena suerte que esta gente que no quiere salir en ninguna fotografía, pues acaban siendo fotografiados por un fotógrafo de un humilde estudio de fotografía, pero que curiosamente sirve en la ciudad para contar todo este tipo de visitas. Ese día, en esa reunión, que esto sí que lo podemos ver, yo puedo demostrar con las fotos, hasta por 4 fuentes diferentes, la presencia de estos 5 personajes, que serían, por un lado, Branko Maric, que es este hombre, un monje franciscano. Este hombre es un monje ustacha. Los ustacha es una rama conservadora croata que se encargaron de custodiar los campos de concentración para los nazis allí en Croacia. Los propios nazis se horrorizaban de su crueldad porque les sacaban los ojos a sus prisioneros y los coleccionaban. Branko Maric pertenecía al movimiento fascista vino aquí a España como musicólogo. Descubrió unos documentos bastante importantes en la biblioteca del Escorial y a raíz de eso la bandera de Croacia es como se la conoce hoy en día porque descubrió un escudo heráldico que referencia cómo es la bandera croata. Perendegal, el famoso Perendegal. Ahí le tienen, característico, ese cuello, esas gafas de sol. Paul von Tienen, jefe de propaganda holandés en el frente ruso. Maurice Bardet. Maurice Bardet es el líder de la extrema derecha francesa, es el padre espiritual de Jean-Marie Le Pen y por lo tanto de su hija Marie Le Pen, que se presenta a las elecciones y que seguramente tendrá muchos votos. Pues este es el hombre, es el padre ideológico de Marie Le Pen. Priester, Karl von Priester. A este hombre le debemos la invención del Volkswagen, del coche del pueblo. Pues todos estos estuvieron en Toledo el 28 de septiembre de 1951 para tratar la cuestión política del movimiento social europeo. Vinieron a conocer el lugar sacrosanto que unía lo germánico y lo español, apoyados por Otto Skorzeny y por la figura que les cité hace mucho tiempo y que seguro que se han olvidado, que es Jan Bauer. Jan Bauer es un hombre, un franco-suizo, que también participa en labores de propaganda, es periodista, y que empieza a generar en Madrid publicaciones en las que se intenta lavar la imagen de los soldados de las SS y defenderlos como eso, como hombres de honor, excombatientes. Con toda esa amalgama, en estas internacionales fascistas, aquí podría hablarle de muchos otros, pero solo marco a los que no tengo ni mínimo error de que son, pero aquí hay otros muchos personajes. La CIA dice que la reunión de la Internacional Negra o Internacional Fascista de Toledo reunió ese día a 20 representantes de 11 países diferentes. Sin poder identificarlos, la CIA habla, por ejemplo, de Guardia de Hierro rumana, habla de Cruz Flechada húngara, habla de partidos de Finlandia, de Francia, de Alemania, de Austria, miembros de Falange también, de España. Y todos estos grupos empiezan a sembrar lo que es el germen de todos los movimientos neonazis que hay actualmente en Europa, de todos. O sea, si siguen los pasos de cada una de estas personas, detrás de ellos hay un movimiento neonazi actualmente o un partido de extrema derecha. Y en España pasa lo mismo. Otto Skorzeny, cuando ve que finalmente no se produce una tercera guerra mundial y que estas confabulaciones le dan prestigio, pero no llegan a ningún lado, como Otto Skorzeny es un ingeniero y es un hombre muy práctico, ¿qué es lo que hace? Saca provecho.
y empieza a dejar un poco de lado sus amistades más radicales y trabaja abiertamente con la CIA y vende armas y monta algo en lo que también es pionero y que hoy en día no se entiende. Hoy en día los americanos no entienden la guerra sin los contratistas de guerra. ¿Qué es un contratista de guerra? Es una empresa privada que hace labores de ejército en territorio enemigo, mercenarios. ¿Vale? Pues Otto Skorzeny crea la primera empresa de contratistas de guerra y asesoramiento mercenario. La crea en España, en Alicante, con un coronel americano. Y sigue vendiendo armas. Y aquí en España, Otto Skorzeny es clave para que el gobierno español tenga su primer caza de combate. Aparece en un memorándum, lo menciono en el libro, el piloto, el ingeniero que diseña los cazas de combate más famosos de la historia de la aviación alemana, después de terminar la guerra le impiden diseñar en Alemania. Pero él coge un tren y se va a Zúrich y diseña allí en un estudio. Y entonces Otto Skorzeny pone en contacto a ese hombre con el gobierno español a través de un memorándum en el que dice el espía la aeronáutica alemana está resurgiendo delante de nuestras narices y avisa en el año 51 de que eso está pasando. Y en el año 56 el gobierno español estrena el Saeta, que es el primer caza de combate del ejército español, que lo diseña esta persona. Posteriormente Otto Skorzeny, que es el que tramita y se lleva a la comisión en este acuerdo, también media con el gobierno de Egipto, vuelve a cobrar y le venden los planos del Saeta al gobierno de Egipto, al gobierno de Nasser. Y con Nasser presta asesoramiento y le monta un programa de misiles. No es que se lo monte Otto Skorzeny, sino que él, que es un relaciones públicas y un hombre de negocios, entra en contacto con científicos alemanes que llevaron un proyecto balístico y de misiles allí en Alemania y los lleva a trabajar a Israel. Y en esos años, ya estamos hablando en torno al año 68, empieza a pasar algo muy curioso, y es que el gobierno de Israel empieza a secuestrar a nazis y empieza a llevarlos y a juzgarlos y empiezan a asesinarlos. Y entonces todo el mundo dice, ¿y a Otto Skorzeny por qué no lo cogen? No se oculta, él fanfarronea. Él llega a contar una historia que luego repite su viuda, de que un día el famoso cazador de nazis, Simon Wiesenthal, aparece en su casa y Otto Skorzeny le apunta con una escopeta y acaban hablando y no, yo no cometí crímenes contra los judíos, yo no he trabajado en campos de concentración, y queda así. A mí eso, pues cada uno que crea lo que quiera, me parece una versión muy edulcorada de la realidad. Para mí la realidad es otra y se puede ver leyendo toda la información que aporta la CIA. Otto Skorzeny es reclutado por el Mossad. Otto Skorzeny participa del Mossad, de hecho hay un documental en Netflix que se llama Mossad, que se graba en el año 2017, en el que Rafi Eitan, que es el jefe de operaciones del Mossad en aquella época, dice abiertamente a cámara que es cierto, yo recluté a Otto Skorzeny y le dijeron, ¿y cómo lo logró? Y le dije que si no le iba a matar. Bueno, a lo mejor en el punto medio ni tan fantástico como le encañono, ni tan... Pero por lo que sea, Otto Skorzeny empieza a colaborar con el Mossad. ¿Y qué es lo que hace? Delata y da los nombres y direcciones de todos los científicos alemanes que él mismo ha traído a trabajar a Egipto. Y los judíos se encargan de mandarles paquetes bomba, de secuestrarlos, incluso uno llega a desaparecer y le acusan a Otto Skorzeny de ser el ejecutor de su asesinato. Pues todo este personaje tan tremendo es lo que me llevó a mí a ver por qué en 1951 Toledo llegó a ser un núcleo tan importante y se juntaron todas estas personalidades. Me ha faltado tiempo, hubiera estado aquí hablando, siento mucho si no les he podido contar más, y me gustaría acabar con una frase que hoy en día que están tan de moda a través de los espías, porque hay un presidente que fue miembro del KGB, y recordando a Otto Skorzeny, que sin duda era un espía, pues ahí hay una frase muy significativa de Joseph Stalin, que dice que un espía debe ser como el diablo, que nadie puede fiarse de él, ni siquiera él mismo. Muchas gracias. Sí, hola. ¿Hola? Sí. Perdón, gracias. Si ese ejército iba a ser con bandera española, ¿por qué utilizaba el nombre de Carlos V y no I? Carlos V, porque para ellos era el nexo de lo alemán y lo germánico. Claro,
pero como también era primero Ujú. de España y la bandera, Y quinto de Alemania. claro, Ujú. y la bandera española, que era Sí. un ejército español, sin embargo, cedía, siendo bandera española, cedía a Alemania ese rango. Sí, bueno, en ese punto tan de detalle de qué bandera hubieran llegado a llevar, ahí habría que verlo. Los alemanes eran muy alemanes. Ellos simplemente querían que les dieran amparo para poder participar de la guerra. Es decir, ¿qué es lo que pasaba en aquella época? Pues más o menos lo que pasa ahora, ¿no? Hay una guerra en Ucrania y pueden ir voluntarios a luchar a Ucrania, ¿no? Pues, ¿qué es lo que hace España cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y Hitler les presiona para que les preste ayuda? Y Franco, primero, no me posiciono, neutralidad, no me alineo. ¿Y qué es lo que hace para sortear todo eso? Un cuerpo de voluntarios. Entonces, yo no sé si llegado el momento de que eso se hubiera articulado, qué bandera hubieran llevado en el uniforme, pero ya te digo que todos los personajes que se dieron cita en Toledo eran muy alemanes y muy pensando en Alemania. De hecho, hay un dato que no he dado. Hay una historiadora alemana que realizó una tesis doctoral en el año 1998 y ella da un dato de una cosa en la que pasa de puntillas. Y es que detienen en la frontera de Francia a más de 600 excombatientes de las SS que venían a Toledo, a la reunión. Ese es el dato y lo mandan en una carta, lo encuentran en una carta interna del gobierno alemán de la época, como diciendo, cuidado con esto, que este movimiento se está... Y los propios franceses detienen y muchos de ellos acaban llegando a España, lo cuenta también, por Italia, y acaban acudiendo a la reunión. ¿Qué banderas se hubieran puesto en el uniforme? Pues no lo sé, a lo mejor hasta la americana. Ya te digo que ahí formaban parte... El gobierno franquista es muy curioso, en el archivo de Alcalá de Henares, en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares hay un documento en el que se habla de Scorzeni y es muy curioso porque sí que sabían lo que estaba pasando en Toledo. De hecho, Franco iba a Toledo siempre que podía. Siempre le gustaba llevar a todos los mandatarios a hacerse una foto y en el 15 aniversario no aparece. No aparece. Y sale en todos los periódicos de la época haciéndose fotos con su nieta. O sea que no estaba, podía haber ido. ¿Por qué no va? Es más, a la semana siguiente viene el presidente de Filipinas y se lo lleva al Alcázar y se fotografía con él. Pues no va precisamente porque sabe que está esta gente y no quiere mezclarse con ellos. Y, como te digo, en Alcalá de Henares hay un documento del Ministerio de Asuntos Exteriores que lleva la cuestión de que Scorzeni está reclutando soldados, científicos e ingenieros para algo que le ponen un nombre muy curioso, que claro, ya cuando juntas todas las piezas del puzzle, no sabían lo que querían hacer, pero lo llaman Cuestión Alcázar, porque se celebraba en el Alcázar, ellos sabían que se iba a celebrar en el Alcázar, y por eso Franco no acude. No sé qué bandera hubieran podido llevar, pero ya te digo que el enemigo, y eso sí que es un detalle, el enemigo es el comunismo. Ellos tampoco cogen este lugar al azar. Esta escultura se llama Carlos V derrotando al furor. ¿Vale? El furor de la mitología griega, Carlos V se hace la bandera y tal. El furor es el enemigo. En la época en la que Carlos V encarga esta escultura, el enemigo es el turco. El turco derrotando en la batalla al furor. Ahora el furor para los elementos es el comunismo. Y Carlos V, que es la unión de lo hispano y lo alemán, derrota al comunismo. Y por eso el simbolismo de este lugar, que tampoco he podido enseñar las fotos porque no pasan, pero mira a ver si puedes pasar las fotos de las juventudes hitlerianas. Es un lugar que desde que acaba la guerra, todos los años las juventudes hitlerianas acudían al Alcázar de Toledo pues a decir toda esa ideología mezclada en la coctelera que os he comentado. Y como lugar sacrosanto, o sea, peregrinación no lo decían al tuntún, ellos peregrinaban. Hay otra foto muy interesante, pásala. Bueno, este es el general Moscardó con el monje Eustacha Brangomari, lo conocen ahí ese día. Aquí está Perendegal, esto es de la reunión, pásala. Aquí se hacen fotos de familia todos, pasa, esta, no, esta. Esto es el Alcázar de Toledo y esto es un desfile de las juventudes hitlerianas que vienen en peregrinación al Alcázar todos los años, desde el 36 hasta el 41. Es tremendo y no se conoce. Y aquí están las fotos. Esta foto es del Zeitung, de un periódico alemán. Aquí en España no lo vais a encontrar. ¿Sabes? Son historias que a veces no nos cuentan, pero que están ahí. Y no lo sé qué bandera hubieran llevado, pero ellos eran muy alemanes.
Sí. Lo que pasa por ahí. De una figura altamente religiosa y al mismo tiempo cabeza del Estado. Me llama la atención que Franco estaba en la sombra, cuál es también la figura del Vaticano, dado que también, como has dicho muy bien, Italia se convirtió en la línea, como dice Philip Sands, ¿no? De Rat Lines, ¿no? Era el lugar por el que se filtraban todos los alemanes para largarse a Argentina, ¿no? El Vaticano directamente no participa, pero altos cargos y mucha gente que trabaja para el Vaticano está documentado que ayudan a todos estos refugiados, porque sí que emplean el término refugiados, alemanes o austriacos o belgas. Antes os he hablado del padre Conrado de Hamburgo. Este hombre es pieza clave. Bueno, es que también a Otto Skorzeny se le atribuyen Odessa y las redes de nazis que escaparon de Europa hacia Sudamérica. Yo no creo que Odessa, con ese nombre tan peliculero, hubiera existido, pero es que Otto Skorzeny tenía un montón de sociedades. Otto Skorzeny participaba en la Hermandad, que era una asociación de antiguos combatientes de las SS. Participaba en La Araña, que era otra sociedad que se encargaba de aglutinar y de a todos estos elementos. Hubiera existido Odessa o no, por Italia y por el Vaticano se ayudó a muchas de estas personas a escapar. ¿Y por qué? ¿Y por qué también Franco permitió que muchos de ellos siguieran? Y permitió que muchos de ellos no fueran extraditados a pesar de la insistencia de los gobiernos, porque a León de Grel, por ejemplo, se le juzga y se le condena a muerte en Bélgica y nunca se le extradita. Y hay otros muchos que se piden. Pues todos tenían algo en común y siempre en las cartas que escribían diciendo por favor no extraditen a esta persona, siempre amparaban a su condición de católicos. Porque había también muchos miembros de las SS que eran protestantes, pero curiosamente todos los que acabaron llegando a España eran católicos. Y ahí sí que hubo un amparo y una protección para que esta gente pudiera escapar, sobre todo en dirección a Argentina y Bolivia, Paraguay. Eso sería la relación. Lo que pasa es que, claro, era a título personal, no es algo nunca jamás que se pueda decir el Vaticano como tal o la Iglesia participaba, lo hacían a título personal.